lo que concierne al práctico 7, el práctico que sigue, que seguimos con nuestros conocimientos de relaciones, etcétera, etcétera, y vamos a ver el concepto de elemento extremo y vamos a llegar hasta el álgebra Boole si podemos, ¿sí? Entonces, nosotros ahora ya trabajamos con conjuntos parcialmente ordenados, ¿sí? Nosotros trabajamos con CPO y ellos nos pueden dar ya directamente el diagrama de Hash del conjunto parcialmente ordenado o nos dice, ustedes saben, le dan el conjunto y la relación y ustedes tienen que hacer el diagrama de Hash. Primero demostrar que es un conjunto parcialmente ordenado y luego el diagrama de Hash. Bien. Entonces nosotros ahora trabajamos con diagrama de Hash, ¿sí? Y ya con los conjuntos parcialmente ordenados. Y vamos a definir los elementos extremos del conjunto parcialmente ordenado, como dice la definición. En este caso en particular, nosotros tenemos un conjunto distinto de vacío y una relación de orden amplio, conjunto parcialmente ordenado, y vamos a definir los elementos que podemos detectar en un conjunto parcialmente ordenado. ¿Sí? El principal, uno de los primeros, fíjense, es el elemento maximal. Acá en su definición, esta es la definición de elemento maximal, dice, un elemento A es un elemento maximal del conjunto parcialmente ordenado si no existe en A un elemento C tal que A preceda a C. Quiere decir que si es que tenemos que ver, yo primero elijo un elemento maximal. El elemento maximal gráficamente sería aquel que se encuentre por encima de todo lo demás, ¿sí? Por encima de todo lo demás, que no haya nada arriba de él. Ese es un elemento maximal. Cuando voy a definirlo, entonces, cuando lo definen ellos, dicen, es un elemento maximal si no existe, si no hay un elemento C tal que A preceda a C, que ese elemento se encuentre por encima del elemento que yo digo que es elemento maximal. Esa es la definición y en todos los libros es la misma definición. Así que ustedes tienen que observar un diagrama de Hash, observar el diagrama de Hash, en este caso de un conjunto parcialmente ordenado, me dan el diagrama de Hash y me dicen cuáles son los elemento maximal. ¿Tiene elemento maximal? Entonces yo tengo que observar el diagrama de Hash y fijarme cuáles son los elementos que por encima de ellos no haya nadie, ¿sí? Que sean los CEOs que sean los CEOs de la empresa, ¿sí? Bien, observen acá entonces que esa definición la cumple el elemento Z y el elemento S, ¿sí? Entonces ustedes tienen ahí que todo el elemento del conjunto, fíjense, A precede a Z, B, ¿sí? Se encuentran por encima de todos los elementos Z y también pasa lo mismo con el S. Entonces, si me preguntan cuáles son los elementos maximales, ¿qué les contestaré yo? ¿Quiénes son los elementos maximales? Z y S. Z y S, ¿sí? Z y S. Entonces, observando gráficamente, simplemente yo tengo que ver lo que se encuentra entonces por arriba de todo lo demás. Entre estos dos, no, entonces, si me dicen elemento maximal, yo digo, bueno, elemento maximal acá, elemento maximal, en este caso en particular tiene dos, tiene el Z y el S, ¿sí? Y en este otro diagrama de Hash, ¿quién sería? De conjunto parcialmente ordenado, perdón. ¿Quién serían los maximales? J, E y A. J, E y A. Sí, serían este elemento, vemos que tiene tres elementos maximales. Puede ser sí, porque cumple la definición. Bien, y eso es cuando yo tengo un conjunto discreto, y en este caso tenemos un conjunto que no es discreto, fíjense, en un intervalo de números reales, y está dado por intervalo cerrado 3, 7. Entonces acá me preguntan si tiene elemento maximal. Cuando está cerrado, fíjense, en el elemento maximal sería el 7, ¿sí? Y acá, ¿qué pasaría? En este tenemos un intervalo donde es cerrado en 2 y abierto en 5. Y acá dice elemento maximal.
Fíjense en que acá en la definición dice que el elemento pertenece al conjunto, ¿sí? Pertenece al conjunto. El maximal pertenece al conjunto. En este caso particular, acá el elemento maximal, acá sería el elemento maximal, en este caso sería el 7, porque cerrado en 7 pertenece al conjunto. Acá el elemento maximal, si me preguntan si tiene elemento maximal, ¿qué nos pasaría acá? Es abierto en 5. ¿Qué pasa en un conjunto, un intervalo de números reales? El ¿No toma conjunto el de los 5? números, ¿cómo, perdón? ¿No toma el 5, profe? No lo toma, el 5 es abierto en 5. Entonces, ¿quién sería para mí el elemento maximal? Y no existiría, ¿que no? No existe, ¿sí? No existe, ¿sí? No existe porque puedo tener 4,99999 infinitos 9, ¿sí? Entonces, ese es cuando yo tengo un intervalo, un conjunto de números reales. Entonces, elemento maximal. Acá hay ejemplo, esto es de la guía, saqué los ejercicios, mire, estuve preparando la clase. Este de trabajo práctico 7 es el primer punto, entonces dice, determine los elementos maximales y minimales de cada uno conjunto parcialmente ordenado, y acá le dan, fíjense, dice el conjunto de los reales con el orden parcial usual. El orden parcial usual es la relación de menor igual, por eso se la pusimos acá, relación de menor igual. Entonces, si damos el conjunto de los reales con el orden parcial usual, ¿cuál sería un elemento maximal? ¿Qué opinan? El conjunto de los reales, ¿de dónde va? Y hasta infinito, creo. De menos Claro, infinito hasta infinito. claro. ¿Tendrá un maximal? No. No, no tiene. Así como me lo colocan, no tiene. Ahí tenía porque era un intervalo, me estaban dando un subconjunto de números reales. ¿Sí? Acá fíjense en esta notación, dice X es un número real y le está dando un intervalo, el intervalo A, en este caso con otra notación donde el 2 dice cerrado en 2 y abierto en 3. Ese sería con el orden parcial usual. Entonces ahí pregunta ahí maximal, ¿tiene elemento maximal acá? No, profe. No, porque está abierto en 3, ¿sí? Bien, acá tampoco elemento, usted pone, ¿no? Elemento maximal, entonces ponen que no existe, o escrito o con esta notación. Y acá fíjense, dice 3 4 con el orden parcial usual. ¿Tiene elemento maximal? Sí, profe, el 4. El 4, ¿sí? El 4, ¿sí? Y acá nos da un conjunto con el orden parcial de divisibilidad, quiere decir que A divisor de B. Entonces el conjunto que yo tengo acá es este, perdón, es este. Entonces tomo los elementos y hago primero hay que hacer el diagrama de hash. Yo tengo el elemento 1 acá. ¿Y a quién pondría arriba del 1? Orden parcial de divisibilidad es A divisor de B, ¿no? El 2 y el 3. El 2 y el 3. Pongo el 2 y el 3. El 2 y el 3. Luego ya tengo este. El 4 y el 6. El 4 arriba de quién? El 4 arriba del 2 y el 6 debajo del 3. Sí. El Arriba. 2 también divide al 6, ¿no? Y todos dividen al 2. Este es el conjunto divisores de 12, fíjense. Entonces ahí me pregunta cuál es el elemento maximal acá. ¿Quién sería? El 12.
El 12, el elemento que se encuentre por arriba de todos los demás elementos, el 12. ¿Sí? Ese es el ejercicio 1 del TP7. Bueno, algunos ejercicios los puse acá, ¿no? Y después tengo el concepto, ¿está claro entonces del elemento maximal? Sí, profe. Bien, el elemento minimal y el otro elemento que estudiamos es el elemento minimal. Una definición parecida, fíjense, dice B es un elemento minimal en conjunto parcialmente ordenado si no existe en el conjunto un elemento C tal que se precede a ese elemento B. Entonces acá el elemento minimal, así como decíamos antes, es el elemento que se encuentra por debajo de todos los elementos del conjunto parcialmente ordenado y no hay nadie por debajo de ellos. Eso es traducido esta definición. Dice, B es un elemento minimal del conjunto parcialmente ordenado. Si no existe, no hay. Un elemento C este no existe tal que C dice precede a B. Entonces, si ustedes observan, tienen que observar su diagrama de Haas del conjunto parcialmente ordenado y mirar quién se encuentra por debajo en ese diagrama de Haas de todos los demás elementos. En este caso en particular, fíjense quién sería, quiénes serían, que se encuentren por debajo de todos los demás elementos, ¿sí? El, Estudiemos este, ¿quién sería? el 2, El 2 no hay nadie por debajo de él, ¿quién más? el 3 El 3 y el 5. y el 5, ¿sí? Y maximales, ya que estamos, ¿quién serían? El 4, el 9 y el 30. Bien, esos serían los maximales, ¿sí? El 30, el 9 y el 4. Acá entonces también tenemos este intervalo, fíjense en intervalo, y acá tenemos el elemento ahora minimal. Entonces, en un intervalo, ¿quién sería en este caso el eliminar? Fíjense en un intervalo cerrado en 3 y en 7. Minimal, ¿quién sería? El elemento que se encuentre por debajo de todos los demás elementos del conjunto. ¿Quién sería? En este caso el 3 porque es cerrado. Fíjense en que en este caso tengo un intervalo, tengo un intervalo y es abierto en 2. ¿Qué le pasa entonces acá si es abierto? No existe, no existe, ¿sí? Porque acá, fíjense la definición, dice que el elemento tiene que pertenecer al conjunto. Entonces ese es el concepto de elemento maximal y de elemento minimal. Puede haber uno o puede haber varios, tienen que ver el conjunto parcialmente ordenado que le dan, el diagrama de Haas, ¿sí? Tienen que verlo. Entonces ese es el concepto que tenemos, ¿sí? ¿Esto qué es? Ah, estos son los otros ejercicios que creo que hay ahí, sí, lo que di en la primera parte y este en la segunda parte. Bien, si analizamos conjunto parcialmente ordenado, ¿quién sería el elemento minimal? El minimal el maximal A y B. Y acá, ¿quién sería el maximal? Estamos estudiando este ahora. F maximal. Y minimal, ¿quién serían? A y B. ¿Sí? Y acá en este maximal, 8,48. Ah, lo voy a poner lo maximal de acá arriba y lo minimal de abajo. Ah, así no escribo. Y acá, me falta el minimal acá. 3 y 2. ¿Están de acuerdo los demás?
Y acá, maximal. Bien, bien, vieron qué fácil esto. Es más fácil que cocinar. Y minimal, el vacío. Y en este, maximal, ¿quién sería? F. Y minimal. Bien, ese entonces maximal, minimal, para que no se olviden, ¿sí? Ese sería el ejercicio 1. Luego tienen en el ejercicio 2, si ustedes se fijan, dice los diagramas de del conjunto, liste los elementos de la relación, elabore el grafo dirigido, clasifique topológicamente el conjunto parcialmente ordenado. Ya lo vamos a ver, ese ejercicio acá está en otro orden, ¿sí? Sigamos con esto, que es el concepto de elemento máximo, ¿sí? El elemento máximo, fíjense, también es un elemento extremo. El elemento máximo, dice, se llama elemento máximo. Esta es la definición hasta acá, perdón. La larga y la simbólica es esto, las dos valen lo mismo, si las colocan ahí en el parcial, no hay problema. Dice, se llama elemento máximo de un conjunto parcialmente ordenado, aquel elemento A del que pertenece al conjunto, tal que para todo elemento X perteneciente al conjunto A se cumple que X precede a. Quiere decir, fíjense en acá, está resumida todo eso que leímos ahí. Dice A es máximo del conjunto A, del conjunto parcialmente ordenado A. Sí, solo sí, para todo elemento del conjunto A, todos los elementos del conjunto que le llamamos X preceden al elemento que yo digo que es el elemento máximo A. Y el elemento pertenece al conjunto. Quiere decir que nosotros miramos un diagrama de Hash y tenemos que ver cuál es el elemento que todos los demás elementos del conjunto que estoy estudiando estén por debajo de él, ¿sí? Y así nosotros miramos cuál es el elemento máximo. Analizamos fíjense, este conjunto parcialmente ordenado, y tratamos de ver quién cumple esa definición, que se encuentra por arriba de todos los demás elementos. Ninguno, creo. Fíjense, elementos maximales, ¿quiénes serían? El 12 y el 5. 5 y 12. Y en esta definición de elemento máximo acá es claro, dice, todos los elementos del conjunto tienen que preceder a ese que decimos que es máximo. Entonces yo observo acá que el 12, que el 1, el 2, el 3 y el 6 preceden al 12. Pero ¿qué pasa? Está el 5. Y el 5 no lo precede al 12, no cumple la definición. Sí, entonces, y acá nosotros tenemos dos elementos maximales. Si hay dos elementos maximales, yo no voy a poder encontrar un elemento máximo. Entonces, el elemento máximo se lo denota con esta simbología. Entonces, el máximo acá no existe, ¿sí? En este caso no existe. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos maximales, fíjense. No existe, tiene que ser único. Ahí dice clarito que todo el elemento del conjunto tiene que preceder a ese elemento. Este no cumple. En este caso, fíjense, yo estoy en este CPO ahora, y ¿cuál sería el elemento máximo? El 16. Acá el máximo sería el 16 porque cumple la definición. El 1, el 2, el 4 y el 8 preceden al 16 y también se precede a sí mismo. Y en este caso, ¿quién sería el elemento máximo? El conjunto AB. ¿Sí? Y acá hay un ejemplo con intervalo de números reales, dice el 2 y el 5. ¿Sí? Y si me preguntan si tiene elemento máximo acá, ¿qué pasa? La definición acá, ustedes siempre miren la definición. La definición dice que es máximo para todo elemento del conjunto, tienen que precederlo. Todos cumplen acá. Pero ¿qué pasa con el 5? Acá en el intervalo, el número real, en este intervalo está abierto en 5, quiere decir que no lo contiene el 5. Entonces acá dice que
que el elemento tiene que pertenecer al conjunto. Entonces, por eso acá no tiene elemento máximo. Si el elemento máximo no existe. Si tuviera cerrado en 5, existiría, porque acá me pide que el elemento pertenezca al conjunto. Y el 5 no pertenece. ¿Sí? Entonces no tiene elemento máximo. Y ese es el concepto de elemento máximo. Estos son los ejercicios, quiero que veamos el concepto de elemento mínimo. A ver, bueno, fíjense en que acá es la misma notación, número real, pero está dado o no está dado como, acá el conjunto, ¿cómo sería? No está dado como intervalo. ¿Cómo sería el conjunto acá? 7, 10, ¿y cómo serían en los extremos? Ambos abiertos. Ambos abiertos, ambos abiertos. Y el otro tengo 3 y 8, ¿cómo serían los extremos? Ambos cerrados. Cerrados, ¿sí? Bien, ahora la pregunta es elemento máximo. ¿Qué pasa acá con el elemento máximo? ¿Tiene o no tiene? No tiene, profe. No tiene. Y en este El el 8. segundo, El el 8. 8. El 8. Luego fíjense en que acá le damos así, ¿ve? Todos esos elementos con el orden parcial de la divisibilidad, A divisor de B. Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama de Haas ahí? ¿Qué pongo abajo? Quiero El hacer 2. el diagrama de Haas. El 2 y el 3. El 2 y el 3, recuerden, números primos. 2, 3. Ya hice este y ya hice este. Ahora, ¿qué me falta? El 4. Divisibilidad es A divisor de B, ¿sí? Siempre A divisor de B. Entonces, el 4 ¿a quién divide? El 2, perdón, ¿a quién divide? Estoy con este conjunto, ¿no? El 2 divide al 4 y el 3 divide al 6. Y el 2 divide al 6. Ahí está. Entonces ya está el 4 y el 6. El 8, ¿a dónde lo pongo? ¿Arriba de quién? El 4. El 4, porque el 4 divide al 8. Y el 2 también por transitividad. ¿Y ahora qué nos falta? El 12, ¿arriba de quién lo pongo? El 6. El 6. ¿El 4 divide al 6? Al 12, perdón. Al Sí. 4 no, al 6 Sí. no. Al 12, sí. Y ahora tengo el 18. ¿Dónde meto el 18? ¿Quién divide al 18? El 3 y el 6. Y el El 2. 3 y el 6. ¿Y qué más? Y el 2. El 2. Bueno, el 18 lo coloco ahí, ¿ves? 6 divide al 18, por acá por transitividad, y el 2. Ya está el 18. ¿Qué nos falta? El 24. ¿Quién divide al 24? 8 y 12. 8 y 12. Ya está el 24. Ahora tenemos el 36. ¿Quién divide el 36? Doce y 18. 12 y 18. Y todos parece que dividen a quién. El 72. Al 72. Bien, ese es el diagrama de Haas y eso es lo que hay que aprender. Y ahora le dicen, bueno, ¿quién es el elemento maximal, por ejemplo?
¿Quién es el elemento maximal? 72. Elemento maximal 72. Máximo, También el 72. también el 72. Elemento minimal, ¿Cómo, profe? ¿quién es el elemento minimal de este conjunto? No existe. Elemento minimal. Ah, el 2 y el 3. 2 y 3. El 2 y el 3. Mínimo, No hay. no hay, no tiene, porque 2, fíjense, en 2 y 3 no son comparables. Debajo de ellos no hay nadie, son elementos minimales, pero entre los dos no puedo decir cuál precede a cuál. Entonces, mínimo no tiene, ¿no? Mínimo no vimos, creo, o ya vimos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros, para ustedes es importante aprender a hacer este diagrama de Hash, porque si no, todo está perdido. Piensen que en este dice el conjunto 2, 3, 4, etcétera, con el orden parcial usual. El orden parcial usual es la relación de menor igual. ¿Sí? El orden parcial usual es la relación de menor igual. Entonces yo quiero hacer mi diagrama de Hash con ese orden. ¿Quién pongo abajo? ¿Quién iría acá? ¿Quién es menor o igual que todo lo demás con este conjunto, ¿no? ¿A quién pongo? Quiero hacer el diagrama de Hash. El 2. El 2. Arriba del 2, ¿quién va? 3, El 3. Arriba del 3, 4, 6, 4, 6, 12, 18 y 24. ¿Sí? La relación es menor o igual x, menor o igual que y. Ese es el orden parcial usual, la relación de menor o igual. Entonces, 2 es menor que 3, 3 menor que 4, 4 menor que 6, 6 menor. Y por eso tenemos un orden total, fíjense, porque yo puedo totalmente hacer las comparaciones. Puedo decir quién es menor que quién. ¿Sí? Entonces ahí tienen su diagrama de Hash con esta. Dice, el conjunto tanto con el orden parcial usual es el más fácil porque es la relación de menor igual. Entonces directamente tienen que ordenar esos números que le dan y tienen su conjunto parcialmente ordenado. En este caso totalmente ordenado. Entonces acá preguntamos cuál es el elemento maximal. El 24. El 24. ¿Y máximo? También el 24. También el 24. ¿Y el minimal, el elemento minimal? 2. 2. Y el mínimo va a ser 2. No sé, ¿les enseñé el mínimo o no? Ah, no, bueno, acá está el mínimo. Perdón. El elemento mínimo, entonces, fíjense, al igual que la otra definición, pueden usar esta definición larga o esta definición para la teoría exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces se llama elemento mínimo, conjunto parcialmente ordenado, aquel elemento B, tal que para todo elemento perteneciente al conjunto A, se cumple que B precede a todo otro elemento de A. Eso dice acá, B es mínimo del conjunto parcialmente ordenado, sí, solo sí, para todo X que pertenece al conjunto, B precede a todos esos elementos. Y B pertenece al conjunto A. Quiere decir que el elemento B está por debajo de todos los demás elementos. ¿Sí? Tiene que cumplir esa condición para ser el elemento mínimo. Entonces acá también dice que se lo vamos a denotar con el 0, ¿sí? Entonces ustedes acá tienen, dice, preguntamos entonces si acá tenemos elemento mínimo. ¿Quién cumpliría esa posición acá?
que todos los demás elementos estén por encima de él. Eso dice esto. ¿Sí? El elemento mínimo es aquel elemento para el cual todos los demás elementos del conjunto se encuentran por encima de él. Quiere decir que el que esté más abajo. ¿Quién sería entonces el elemento mínimo? Es este. Y lo denotamos con el O. ¿Quién sería el mínimo? El 1. El 1. Acá el 1 y acá ¿quién sería? En este, El 1 también. el 1 también y acá El conjunto vacío. el conjunto vacío, ¿sí? Y acá también tenemos un intervalo, fíjense, en el intervalo, en este caso, en este intervalo tenemos cerrado en 2 y abierto en 5. Entonces, ¿quién sería el elemento mínimo ahí? 2. El 2. ¿Sí? Bien, eso es que yo les preguntaba acá y no me había dado cuenta que, bueno. Entonces, acá observen, entonces, mínimo, máximo, maximal, minimal. Acá yo tengo dos minimales, entonces no voy a tener elemento mínimo. Acá tengo un solo elemento, elemento maximal. Entonces sí tengo elemento máximo. Si tuviera dos elementos maximales, no tendría elemento máximo. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos, esto también es de la guía, el ejercicio 5 o 4, no me acuerdo. Ah, 4. Fíjense acá y nos dan una serie entonces de diagramas de Haas, ahí son más buenitos, y nos preguntan entonces si tiene elemento máximo y elemento mínimo. ¿Sí? Ah, perdón. Eh, un ratito lo puse, lo quiero bajar, no me deja bajarlo. ¿Qué pasa? Uy, se me fue. Lo quería bajar para que veamos cuáles son los mínimos, que esto, que el otro, y se ha puesto duro esto. Ah, ya está. Ahí está. Bien, entonces, ¿están viendo, no? Uy, me fui. Sí se ve, profe. Ah, bueno. Bien, entonces, ¿quién sería? Entonces, este es el ejercicio 4. Y el ejercicio 4 pide el elemento máximo, elemento mínimo. Bueno, rápidamente veamos. ¿Quién sería el máximo? El máximo va arriba y el mínimo abajo. A ver, dígame, ¿máximo quién? D. El D. ¿Y mínimo? No existe. No existe. ¿Por qué no existe? Porque ¿cuántos elementos minimales tiene? 2. A y Tiene F. el A y el F, claro. ¿Y acá cuál sería el máximo? El segundo, D. D. el D también, para colmo la misma letra. ¿Y el mínimo? A. El A. ¿Y acá quién sería el máximo? Y en El I. este, el I el máximo y el mínimo, F. el F. ¿Y acá quién sería el máximo? No existe. No existe porque tiene XY máximo, elemento maximal, XZ elemento maximal y Z elemento maximal. ¿Y mínimo? ¿Quién sería el mínimo? Conjunto vacío. Acá no está, ¿no? Pero fíjense que acá hay una trampa. ¿Cuántos elementos minimales tengo? 2. El vacío y quién más. Y el I. Y el I. Entonces, elemento mínimo No existe. no existe. ¿Sí? Piensen en esas cositas, ¿no? ¿Y acá quién sería el máximo?
W. W. ¿Y mínimo? ¿Qué pasa con el mínimo? No existe. No existe. Bueno, ¿estamos claros entonces? Bien. Bien, qué fácil. Es como un juego de niños. Bien. Bueno, acá esto es la teoría que la adapté un cachito. Y bueno, acá en la teoría, fíjense en esto, le sirve cuando hacemos por ahí el verdadero o falso del parcial de teoría. Dice, si hace un conjunto parcialmente ordenado donde A es distinto de vacío e infinito, entonces A tiene al menos un elemento maximal y al menos un elemento minimal. Quiere decir que si el conjunto es discreto, por eso dice si es finito, entonces siempre va a tener un elemento maximal o minimal. Puede ser uno o varios elementos maximales. Luego dice, el otro teorema dice un conjunto parcialmente ordenado tiene a lo sumo, dice un máximo o un mínimo. A lo sumo quiere decir menor o igual. Puede ser que tenga uno o que no tenga ninguno, ¿sí? Pero si tiene va a ser uno nada más. No puede tener dos máximos. Por las definiciones que vimos. Y después acá, este teorema que enseguida vamos a ver, dice, si un conjunto parcialmente ordenado, entonces un subconjunto B tiene a lo sumo una mínima cota superior y una máxima cota inferior, ¿sí? Enseguida vamos a ver entonces que puede tener, no puede existir la cota mínima cota superior o a lo sumo tenemos una, no hay más, ¿sí? Esto a veces lo usamos en eso los verdaderos falsos. Bien, seguimos con lo nuestro. El concepto de cotas, porque el ejercicio que sigue, que es el 5, ahí le pide cota superior, inferior, máxima cota superior, mínima cota, etc. Entonces, vamos a ver los conceptos. Entonces, ahora yo tengo un conjunto parcialmente ordenado, que es el conjunto A. De ese conjunto tomo un subconjunto, que es el B. ¿Sí? Acá dice B, subconjunto de A, y defino ahora el concepto de cota superior. Dice, un elemento, sería una definición, y una definición simbólica sería esta. Cualquiera de las dos está bien para el parcial. Dice, un elemento A del conjunto A se llama, fíjense, en un elemento A del conjunto A grande, se llama cota superior de B, donde B era el subconjunto, si para todo elemento del conjunto B, del subconjunto B, si todo elemento del subconjunto B, todos los elementos preceden a ese que yo le llamo cota superior A. ¿Sí? Entonces quiere decir que para yo poder determinar quién es una cota superior, primero a mí me tienen que decir qué subconjunto tengo que estudiar, que ese es el subconjunto B. Una vez que me digan, bueno, su subconjunto B es tal, entonces yo tengo que ir y ver esta definición. Dice, A es cota superior si todos los elementos del conjunto B que me den, si todos los elementos preceden a un elemento que yo le llamo cota superior de ese subconjunto B. Ese elemento A puede pertenecer o no al subconjunto B, pero ese elemento, fíjense, pertenece al conjunto grande, al conjunto A. Entonces, acá está marcado, por ejemplo, estos ejemplitos. Nosotros tenemos nuestros propios ejemplos, pero es importante la definición, entender la definición. Entonces ustedes tienen un conjunto grande, el conjunto A, yo de ese conjunto tomo un subconjunto y dentro de ese subconjunto tengo que ver esta definición, ¿sí? Una cota superior de ese subconjunto va a ser aquella donde todos los demás elementos del subconjunto estén por debajo de ella, digamos, eso dice esto. Bien, esa es la definición y vamos a aplicarla para nuestros ejercicios. Creo que tenemos acá ya, acá miren, ¿ves? Esto es el ejercicio, ¿dónde estoy? Este es el ejercicio 5. Dice todas las cotas superiores de B, cotas inferiores, mínima cota superior, máxima cota inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y después indican que de este conjunto, este se llama I, este se llama 2I, este es 3I, este es 4 y este es 5. Bien, de este conjunto me piden el subconjunto B, dice el B
está dado por el elemento E y C. ¿Sí? Quiere decir que yo tomo entonces el subconjunto B acá, ese sería el subconjunto B, y me preguntan cuáles son las cotas superiores. Cota superior. Bien, la definición dice que todos los elementos del subconjunto, ¿sí? El E y el C, que son los elementos de B, tienen que preceder a aquel elemento que yo digo que es cota superior. Ese elemento puede pertenecer o no a B, ¿sí? En este caso, ¿qué elemento hace cumplir esa condición? D. D. E precede a D y C precede a D. Quiere decir que D es cota superior desde su conjunto B. Cumple la definición. ¿Hay otra más? No. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra más preguntan? Para el ejercicio para el subconjunto es, ¿dónde está? NS. ¿Dónde está el N? Acá está el N y el S. Ese es el subconjunto. Y de ese me preguntan cota superior. ¿Quién sería la cota superior? Entonces tenemos que mirar y los elementos del conjunto tienen que preceder ese elemento que yo digo que es cota superior. ¿Quién sería la cota superior en este caso? El M. Fíjense, el Q no podría ser porque precede a S, pero no lo precede al N. El O le pasa lo mismo, precede al S, pero no precede al N. El único que precede a los dos es el M, ¿ve? N precede a M, Q precede a M. Entonces cumple la definición solamente el M, ¿sí? Entonces, M es cota superior de ese subconjunto que me da. Para el otro subconjunto dice el 8 y el 2. El 8 y el 2, ¿dónde anda el 8? Bueno, acá está el 8 y acá está el 2. Ese subconjunto quieren estudiar, el 8-2. Entonces también ahí tengo que ver quién es el elemento que cumple esa definición. ¿Quién sería cota superior en este caso? ¿Qué opinan? ¿Quién precede al 8 y quién precede al 2? ¿Quién sería cota superior? El 1. Fíjense, ya hemos desaprobado al compañero, el 8 precede al 1 por acá, ¿ven? ¿Y el 2 por dónde? Recuerde que las flechas suben, no bajan. No existiría entonces, por favor. El 2 se precede a sí mismo. Sí, por definición. Es reflexivo, no se olviden, este es un CPO, reflexivo, antisimétrico, transitivo. Fíjense, el 2 se precede a sí mismo y el 2 precede al 8. Ahí está la línea. Entonces la cota superior sería 2. Puede pertenecer o no al subconjunto. Eso dice la definición. Entonces, y el otro subconjunto, el 3-5, ahí se ve. Uy, qué bonito los subconjuntos que nos dan acá. Bueno, este era del subconjunto 8-2. Este es el 8-2. Y después dice cota superior del conjunto 3-5. 3 y 5. Entonces, ¿dónde tengo el 3? Acá el 3 y el 5 acá. Entonces, ahora hay que estudiar este.
Este sería B1, pongámosle, este es B1 y este sería B2. Bueno, cota superior entonces del 3 y el 5. ¿Quién cumple definición ahí? Fíjense, quiere ser un número siempre, cuando busco cota superior, un número por arriba de ellos, siempre por arriba de ellos. Entonces, ¿quién está por arriba del 3 y del 5? Está el 1, que precede al 3 y precede al 4, pero no precede al 5, fíjense, ¿sí? No lo precede, ¿sí? Porque ustedes tienen acá, ¿eh? No lo precede. Entonces, no, porque no tiene cómo llegar al 1. Entonces, usted dice, bueno, el 3 precede al 5, pero no lo precede al 1. Sí, la precedencia para el 1, para el 5 estaría acá, ¿ves? El 2 precede el 5 precede al 2 y tendría que estar por arriba. Entonces, en este caso no encontramos un número que cumpla la definición. Entonces, no existe, no tiene cota superior. Puede existir o no, en este caso no tiene, ¿sí? No tiene cota superior. Pues existir o no cota superior, en este caso no le encontramos, que cumple esa definición. En este otro ejercicio, a ver, dice GL, ¿dónde está la G y dónde está la L? Acá, el GL, el subconjunto GL sería este. Y ahí tenemos que ver si hay algún elemento que precede entonces, que esté por arriba de G y de L. ¿Quién podría ser? Piensen, por arriba de ellos, ¿quién está? Está H, que precede a G, pero no precede a L. Eh, y después, ¿quién está? Está el elemento I, que por acá, ¿ves? G precede ahí y L precede ahí. Entonces yo tengo como cota superior ahí. ¿Sí? Entonces la cota superior de ese va a ser el elemento I, el único que cumple. L se precede a sí mismo y no está conectado por acá, fíjense, con G. Entonces, ese para ahí. Y después pide el D y el E. En el último, el D y el E. Acá tengo el D y E. Ese me piden la cota superior. La cota superior en este caso, entonces, ¿quién sería? La cota superior. Entonces yo tengo que ver quién está por encima de E y de D. ¿Quién está? F, G y H. Fíjense, F precede a D, F precede a E, fíjense, y después también tenemos G, lo precede a D, y por acá G lo precede a E, H lo precede a D, y por acá también, ¿ves? Puedo aplicar la transitividad, recuerden. Entonces, vemos que si bien cumple F la condición, también la cumple G y también la cumple H. Esas serían entonces las cotas superiores, F, G y H. ¿Puede tener más de una cota superior? Sí, porque cumple la definición. Entonces, cuando ustedes tienen buscar cota superior, hay que buscar los elementos, buscarla en los elementos que se encuentren por encima de los elementos que le dan en el subconjunto. Por eso yo acá le decía quiénes se encuentran por arriba de G y de L. Bueno, está H, pero está arriba de G, y J no se conecta con los otros, no hay manera de ver precedencia entre ellos. Y luego, el único que cumple esa condición era el elemento I. Por acá, ¿ve? G precede ahí, L precede ahí, entonces I cumple la condición y es una cota superior. Entonces, hay que aprender a encontrar las cotas superiores, ¿sí? Y es el concepto de cota superior. De igual manera, creo que eso era todo, o hay más. Ah, no puse la otra parte. Pero básicamente de esa manera se encuentra la cota superior.
En la otra hay que hacer el diagrama de Haas y encontrar las cotas. Ya me cansé, dije, no voy a poner eso. Acá dice la cota inferior, otro concepto es la cota inferior. Entonces yo tengo un conjunto parcialmente ordenado y tomo un subconjunto y defino el concepto de cota inferior. Ahora esta definición sirve y esta también sirve, ¿sí? Les comentaba que siempre esta partecita tienen que ponerla cuando vayan a poner la definición. Bien, en este caso la cota inferior dice un elemento B pertenece, se llama cota inferior si para todo elemento que pertenecen al conjunto B, B precede a esos elementos. Quiere decir que B ahora se encuentra por debajo de los elementos que contienen el subconjunto B. Entonces, así lo tengo que buscar a la cota inferior. Dice decir, B precede a todo ello. Dice, B es cota inferior si para todo elemento del conjunto, subconjunto B, ¿sí? B precede a todos los elementos del conjunto B. Y dicen que B, fíjense, pertenece al conjunto A grande. Entonces, cuando a mí me piden encontrar cotas inferiores ahora, tengo que ver cuáles son los elementos del conjunto que se encuentran por debajo de ese subconjunto B. ¿Estamos? Por debajo del subconjunto B. Ahora vamos a ver las cotas inferiores acá. Entonces, la definición ahora son que tenemos que mirar por debajo del subconjunto. Yo acá el subconjunto era el B, el E y el C, perdón. ¿Quién serían cotas inferiores ahora? Entonces yo tengo acá que buscar quién se encuentra por debajo de E y quién se encuentra por debajo de C. ¿Sí? ¿Quién pueden ser? ¿Qué opinan? El F, el B El y el F, A. el F precede a E, el F precede a C. ¿Qué más cumple? El B El B precede a E, el B precede a C. ¿Qué más cumple? y el A. Y el A. Entonces las cotas inferiores van a ser A, B y F, ¿no? Y acá, en ¿quién serían las cotas inferiores? Ah, Dice el perrito que no hay. dice que no existe. Fíjense, si nosotros ponemos que, fíjense, por debajo de ese, ¿qué nos pasa? No hay nadie. ¿Sí? Entonces, si tomamos ese como cota inferior, porque yo les digo siempre, fíjense en quiénes están por debajo del subconjunto. Debajo de ese no hay nadie. Y fíjense, si yo digo que ese es la cota inferior, tendría que preceder a n, pero no hay manera de conectarlo a n con s. No se conectan. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si R está conectado con S? No se podría, R se haría, no. No, está en el mismo, acá como está dibujado, está en el mismo nivel. Entonces no se preceden, digamos. Ya tendría que estar más abajo el S y haber una conexión con el R. Digamos Ah, así no. Entonces no existe, ¿sí? No existe, no hay cota inferior. A este no tenía cota superior tampoco. Así tenía M, este cumplía. No existe la cota inferior, ¿sí? No encontramos uno que cumpla la definición. Y en acá teníamos dos, el B1, cota superior para el B1. El B1 era el 8 y el 2. Ah, no, cota inferior, estoy. Estoy en cota inferior, digo, ya.
Cota inferior, ¿quién sería entonces? Tengo el 8 y el 2 ahí. ¿Quién sería cota inferior? El 8. El 8. Y para el otro, no hay más, ¿no? Y después tengo cota inferior para el B sub 2, que le llame yo. ¿Quién sería entre el 3 y el 5? Cota inferior. Entonces, ¿qué nos pasa en la cota inferior? Fíjense en el 3 y el 5, por debajo de ello tengo el 7. 7 precede al 5, pero no se conecta con el 3, no hay conexión, ¿sí? Después, por debajo del 3 tengo el 6, que precede al 3, pero no se conecta con el 5. Tengo el 9, que precede al 3, pero no se conecta con el 5. Entonces, cota inferior no tiene. Bien, y en este, ¿quién sería la cota inferior? G y el L, ¿quién sería la cota inferior? Acá entonces, ¿quién precede a G y quién precede a L? Así era, ¿no? LG. Fíjense, por debajo de G y L, ¿a quién tengo? Acá, que precede a L, pero no le precede a G, no cumple. Y el otro que tenemos, ¿quién es? Acá, ¿a quién tenemos? A F, que precede a G, y por acá precede a L. Entonces, F es cuota inferior. Bien, y acá la cota... Pucha, esto. Y aquí la cota inferior, ¿quién sería? Pucha, este me está haciendo renegar nada más. ¿Qué opinan? Serían C, A y B. Claro, fíjense, C precede a E, C precede a D. Acá, gráficamente, yo le estoy haciendo esto porque le estoy enseñando, pero después gráficamente uno tiene que mirar, ¿ves? C precede a E, C precede a D, cumple definición, A precede a D, A precede a E, cumple definición, B precede a D, B precede a E, cumple definición. Entonces las cotas inferiores van a ser el C, el A y el B. ¿Estamos claros en eso? Las cotas tienen que, si no lo entienden, me lo dicen, lo volvemos a ver, porque esto hay que aprender a encontrar, y no solamente las cotas. Vamos a ver que lo que sigue, ya tenemos la cota superior, la cota inferior, lo que sigue es esto, y esto sí o sí es que nosotros usamos cuando seguimos estudiando estos grafos, ¿sí? Fíjense, el otro concepto que, bueno, ¿entienden o no entienden? Pues tiene que hablar ahora o calla para siempre, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer así a la vida? Bueno, nadie dice nada, entonces, ¿está claro? O se han dormido o no sé. Profe, en el caso del segundo grafo, Este, si N estuviera conectado con Q, ¿podría haber una cota inferior? ¿O tampoco? ¿O sí o sí tiene cota, que estar conectado con S? escucha lo que me está preguntando, ¿no? Cota Mm, inferior, ¿cómo? Nunca sí. sería Q cota inferior. Parece su conjunto. No, claro, porque dijo que tiene que estar conectado, N tiene que estar relacionado con S, Claro, pero tampoco serviría si N estuviera conectado con Q, esa era mi duda, como tenerlo como punto en común, digamos.
em, una regla práctica sería, ustedes le dan, fíjense en este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio, dice cota superior, la tengo que buscar siempre por arriba de los elementos que yo tenga, por arriba. Y la cota inferior por debajo de los elementos que yo tenga. En este caso, como está medio oblicuo el subconjunto, entonces si yo busco cota superior, fíjense, ¿quiénes están por arriba? Uno dice, bueno, está Q, está O y está M. Entonces yo tengo que fijarme que el Q, sí, de alguna manera, si hubiese tenido esto, tampoco sería... fíjese, el N tiene que estar por debajo de Q, y ahí no estaría por debajo de Q, el N está por encima de Q, no cumpliría. Si hubiera esa conexión, póngale, no cumpliría, ¿sí? Solamente el Q está por arriba de S, pero no está por arriba de N, no lo precede a N. No sé si esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, el Q está por encima de S, pero no por encima de N. El O está por encima de S, pero no por encima de N. Así que la única ahí que puede ser una cota superior por descarte es esta, es M, porque N precede a M y S por acá precede a M. Entonces, tengo que buscar, por eso le decíamos que estén por encima de los elementos del conjunto. Y esa condición, en este caso en particular, solamente cumple ese elemento M. Los demás no, porque el O no está por encima de N y el Q no está por encima de N. ¿Estamos? Sí, yo preguntaba por la cota inferior. Bueno, pero usted me dice cota inferior y me habla del Q. Y No, está por... claro. O sea, usted dijo que no puede haber cota Bueno, inferior porque S no está conectado con N. claro, la cota inferior es un elemento que está por debajo de N y por debajo de S. Fíjense, Claro. yo le decía, por debajo de S no hay nadie. Entonces, si yo tomo a S como posible cota inferior, tiene que estar conectado con N y acá no está conectado. Por eso no tiene. Ujú. Ah, está bien. Eso era. Eso era. El que usted me decía cota inferior y me pregunta por Q, y Q está por arriba de S, así que cota inferior, never. Bien, bueno, seguimos entonces. ¿Todo entienden? Es una maravilla realmente. Maravilla Martínez. Cota inferior entonces ya está. Bueno, acá estaba la otra parte, los ejercicios, que acá dice los reales, creo dice el orden parcial usual. Bueno, ya lo vimos, ya lo vimos. Eso lo van a hacer ustedes. Y después, bueno, eso ya les enseñé, divisibilidad, fíjense. Y toma su conjunto de ese... eso ya lo hicimos, ¿no? O 2, 3, 4, este pues que ya lo hicimos en algún lado. A ver, voy a buscar. Este conjunto parece que es, ¿no? Y dice 72, 36, 72, estoy a ver, a ver, a ver. Que tengo con distinto nombre, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, no, tiene 36, color de ciudad. Bueno, acá dice, en otro ejercicio dice el elemento 4, 6, 4, 6, 12. Fíjense, si estudiamos este subconjunto, ya que estamos, y después pide el 4, 8, bueno, ya más fácil, el 8, 3. Bien, si yo tengo ese subconjunto, ¿cuáles serían las cotas superiores? El 4, el 6 y el 12. ¿Cuáles serían las cotas superiores? Recuerden, la definición siempre es quién precede al 4, quién precede al 6, quién está por arriba del 4, del 6 y del 12 en este caso. Yo ¿Podría siempre le ser digo, el 12? ¿quién? ¿El 12?
Sí, 4 precede al 12, el 6 precede al 12 y el 12 se precede a sí mismo. ¿Quién más podría ser? El 24, El 24 también. ¿Quién más podría ser? el 36 El 36. y el Entonces, 71. el 72, ¿no? El Sí, 72 precede. Entonces, el 72. Entonces, esas serían sus cotas superiores. El 12, es en el 12, el 24, ¿sí? Por acá, ¿ve? El 36, por acá. El 18 no, ¿por qué? Porque precede al 6, nada más, al 4 y al 12 no, no hay conexión. Y el 72 acá, por acá hay conexión, fíjense. Bien, cotas superiores. Cotas inferiores, ¿quién puede ser cotas inferiores? el 2 y el 3. ¿El 3 por dónde ve? El 3 precede al 6 y al 12 sí. ¿Y al 4 por Claro, dónde? sería el 2 nomás. El 2. Cota inferior, el 2. Bien, otro subconjunto que tienen ahí que les pone dónde estoy, ya me perdí. El 4, 8. Fíjense, si yo tengo este subconjunto, el 4 con el 8, ¿quién sería cota superior? ¿24 y 72, profe? 24 y 72, ¿sí? 4 precede al 24, 4 precede al 72, ¿y quién más? 8. El 8. 4 precede al 8 y el 8 se precede a sí mismo, así que las cuotas superiores son el 8, el 24 y el 72. ¿Y las cuotas inferiores? O cota inferior, no sé. 4 y 2. 4 y 2, fíjense. 4 se precede a sí mismo y precede al 8, cumple. 2 precede al 4, 2 precede al 8, también cumple. Entonces el 2 y el 4 son cotas inferiores. Si yo acá tomo este subconjunto, ¿quién sería cota superior? El 6, 12, 18, 24. Superiores. Inferiores, 4, 3, 2. 4, 3, 2, ¿sí? Bien. Bien, eso hay que practicar para no equivocarse. Bien, ese concepto entonces de cota superior, cota inferior, etcétera, etcétera. Así que ahí tienes muchos grafos y puedes, bien, cota superior, bueno, este es el que estamos viendo, ¿ves? De acá tomé yo, profe ya se cansó, bueno, sí. Veamos este concepto, ¿sí? Mínima cota superior. Ahora el concepto es de mínima cota superior. Ahora, obviamente que eso da, este es un apunte de donde yo ya tengo el conjunto, que es un conjunto parcialmente ordenado. Tomo un subconjunto de ese conjunto, ¿sí? Tomo el subconjunto. Entonces, estas cosas no están acá escritas porque como estamos dando la teoría, venimos utilizando, pero por ahí cuando uno les pregunte a ustedes la definición de mínima cuota superior, ustedes tienen que definir el CPO y el subconjunto y ahí recién hacer la definición de mínima cota superior. Y si un elemento A que pertenece al conjunto grande se llama mínima cuota superior del subconjunto B, si A es cota superior y además A precede a', donde A' es otra cota superior de B. Por eso es de que dice mínima cota superior. Entonces yo digo que un elemento A y que le llamamos A es la mínima cota superior del subconjunto B,
Sí, solo sí, para todos los elementos de ese subconjunto, dice todos los elementos lo preceden a ese elemento A, quiere decir definición de cota superior, y además esa cota superior está por debajo de cualquier otra cota superior que nosotros tengamos, que le llamamos a la prima. De ahí viene el concepto de mínima cota superior. Bien, entonces esa es la definición de mínima cota superior. El que quiera hacer la definición larga es esta y la definición corta es esta, las dos son válidas. Bien, eso en cuanto a la mínima cota superior. De igual manera, fíjense, la definición de máxima cota inferior, acá está la diferencia, máximo es para la cota inferior y el mínimo es para la cota superior. Entonces dice un elemento B, ahora se llama máxima cuota inferior del subconjunto B, si B es cuota inferior y además dice B' precede a B siendo B' una cuota inferior de B. Quiere decir que la cuota que yo voy a elegir como máxima cuota inferior es aquella cuota que se encuentra por encima de todas las cuotas inferiores, por eso máxima cuota inferior. Entonces, esta es la definición larga y esta es la definición corta, las dos son válidas, ¿sí? Fíjense que acá cuando yo busco la cota superior, la mínima cota superior, la cota esa se encuentra por debajo de todas las otras demás cotas superiores. En cambio acá, cuando yo busco la máxima cota inferior, se encuentra por arriba de todas las otras cotas inferiores. De esa manera, entonces, nosotros podemos encontrar este concepto de mínima cota superior, máxima cota inferior. Epa, ¿qué hice ahí? Bueno, voy a ir a donde ya hemos trabajado, ya hemos buscado las cotas, etcétera, etcétera. ¿Era mucho? ¿Era poco? No me acuerdo. Acá no, acá. Acá. Entonces acá, fíjense que este tenía cota superior o no. Así la D. ¿Sí? Y ahora me dicen cuál es la mínima cota superior. Mínima cota superior. Mínima cota superior. Me dicen, ¿cuál es la mínima cota superior de Puchet? La mínima cota superior. Entonces recuerden que cuando dicen mínima cota superior es la cota que se encuentra por debajo de todas las otras cotas superiores si es que hay. Y si es única, ¿quién va a ser mínima cota superior? ¿Qué opinan? Si tengo una sola, ¿quién va a ser la mínima cota superior? ¿Con quién la voy a comparar? Con nadie. Así como que no hay nadie, es la mínima cota superior. Bien. Veamos entonces las mínimas cotas superiores. Algunas que tengo un montón. Esta, fíjense, acá en este ejercicio yo tuve el subconjunto, es el D y el E, y nosotros vemos que las cotas superiores F, G y H. Y ahora el concepto de mínima cota superior dice, es aquella que se encuentra por debajo de todas las otras cotas superiores. Entonces, ¿quién tengo yo de cotas superiores? Tengo a F, a G y a H. ¿Cuál será la mínima cota superior? ¿Qué opinan? F sería, profe. F, porque F se precede a sí mismo, F precede a H y F precede a G. Entonces F se encuentra por debajo de las otras cotas superiores, eso dice la definición. Entonces F es la mínima cota superior. Si a mí me preguntan entonces cuál es la mínima cota superior, uy, esto no escribo. O no tengo paciencia para eso.
sería F. Ahí está, sería F. Bien. Y acá en este ejemplo, la única cota superior que yo tengo es I, entonces va a ser la mínima cota superior. Si tengo una, esa es la mínima cota superior, no me voy a inventar nada. ¿Sí? Acá tenía cota superior, ¿o no? Esto es más feo, los ejercicios, esto. Busquemos uno más bonito. Wow, esto no se me ha choclo todo acá, bueno. Y estos son a ver, disculpen acá, sí. Bien, ya que estamos, voy a tomar entonces el C y el D acá y le busco la mínima cota superior. La cota superior, ¿quién sería? E y F. E y F. Cotas superiores E y F. ¿Cuál sería la mínima cota superior? Sería E. Sería E. Entonces, yo tengo cotas superiores E y F. La mínima es la que se encuentra por debajo de todas las otras cotas superiores. Entonces, E. ¿Sí? Acá vamos a buscar... En esta, ¿cuál sería cotas superiores? El 24, el 8 y... no sé. 48. 48 ¿Y el 8? y el 8. ¿Puede ser? Claro, la transitividad, no se olviden la transitividad. Bien, cota superior entonces 24, 8 y 48. ¿Cuál es la mínima cota superior? 24. El 24. 24 se precede a sí mismo al 8 y al 48, ¿sí? Bien. A ver, hay una que quiero que veamos. Ahí está, no, sí. Bueno, cuando a ustedes les complica cuando le piden así, ¿no? Bueno, bueno, ¿quién sería la cota superior ahí? El A. No, el superior. La superior, F. 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 ¿Y la mínima cota superior? Seguiría siendo F. Y es F, pues si es la única, va a ser también mínima cota superior. Fíjense en bien, ¿está claro entonces? Veamos ahora cota inferior, ¿sí? O fíjense en acá, yo tomo estos dos elementos, digo cota superior, No tendría. no tiene, menos va a tener mínima cota superior, no tiene, ¿sí? En este caso ahora analicemos cotas inferiores. Cotas inferiores. ¿Quién sería la cota inferior de acá? A y B. A y B. Y luego el concepto ahora es máxima cota inferior. Entonces, la máxima cota inferior es aquella que se encuentra por arriba de todas las cotas inferiores. Yo acá tengo como cota inferior A y B. ¿Cuál sería la máxima cota inferior? Ninguna. Ninguna, porque A no precede a B ni B precede a A, no son comparables. Entonces, no tiene.
En este caso, en este del 24,6, ¿cuáles serían las cotas inferiores? 3 y 2. 3, 2 y ¿quién más? Ah, el 6. El 6. ¿Cuál sería la máxima cota inferior? El Recuerden, 6. la que se encuentra por encima de las otras cotas inferiores. Fíjense en el 6. Esta sería la máxima cota inferior. ¿Sí? Entonces, ¿está claro el concepto o no? Bueno, sigamos viendo, a ver, capaz que tenemos más ejercicio ahí. Ah, no, la clasificación topológica, nada más. Ah, no tengo más ejercicio. Bueno, después vamos a tener más, pero ese es el concepto. Fíjense, la definición, esta parte de la definición es de cota y la máxima es esta, porque ellos dicen entonces que este B' son cotas inferiores, entonces la máxima es la que se encuentra por encima de todas las otras cotas inferiores. Y la mínima es la que se encuentra por debajo, y acá la cota superior por debajo de todas las otras cotas superiores. Bien. Bien, después tenemos en el ejercicio, ni me acuerdo, de la guía, en el ejercicio 3, parece que, el 2 y el 3 me parece. En el ejercicio 2, sí. El 2 y el 3 de la guía habla de la clasificación topológica. La clasificación topológica, fíjense, se llama clasificación topológica el proceso de construcción de un orden total a partir de un orden parcial. Este es el algoritmo de la clasificación topológica. Es el proceso, debe estar que el orden parcial se preserve. Cuando yo por ahí pregunto sobre la clasificación topológica, preguntamos solamente la definición, esa sería la definición. Todo esto, lo demás no va porque es largo. Esto es para explicar cómo es el algoritmo. El algoritmo dice, para la clasificación partimos nosotros entonces de un diagrama de Haas y vamos a trabajar con los elementos maximales. Por eso es que lo damos acá. Los elementos maximales yo tengo que analizar cuál sería el elemento maximal de acá. Fíjense en que es el E, es un elemento maximal. Luego dice el algoritmo, dice, determínese cada uno comienza a darle a nombre a cada uno de los diagramas de Haas que va creando y se denomina H1 al diagrama de Haas correspondiente. En este primer paso, entonces yo elijo un elemento maximal. Pues en este caso hay uno, pero a veces pueden haber varios. Pero siempre tiene que ser un elemento maximal que ustedes elijan. Ustedes eligen el elemento E, luego elimino el elemento E y las aristas que llegan a él, ¿sí? Lo eliminan, fíjense. Y entonces, en la segunda parte, la segunda iteración que nosotros hacemos, fíjense ahora, yo eliminé eso y tengo 1, 2, 3 elementos maximales. Puedo elegir cualquiera. Entonces, acá se elige el elemento B. Una vez que lo eligen, se elimina entonces ese elemento y la arista que llega a él, y entonces le queda este diagrama de Haas en el paso 3. Entonces, ustedes ahí van construyendo un orden para los que están haciendo. Ustedes pusieron el E acá y luego eligieron el B. Hay varios órdenes totales porque eso es lo que nosotros pretendemos, construir un orden total a partir de un orden parcial. Yo elegí el B, bueno, ahí irá el B el que sigue. Y si elijo el D, irá el D o el F, así por eso dice que hay varios órdenes totales. Entonces acá elige el B, una vez que elimina el D, le quedan estos dos. Fíjense, yo siempre tengo que elegir un elemento maximal, puedo elegir el D o puedo elegir el F. Acá se eligió el D, entonces el D es el que sigue acá en mi orden total. Y luego del orden total siempre hay que elegir un elemento maximal, el único que le queda ahora es el F, entonces elige el F. Y luego elimina el F, le queda el C como elemento maximal, entonces acaba el C y luego va a la... Esta es la construcción del orden total que nosotros queremos. Cuando
lo tomamos en el parcial, simplemente no le pedimos todo eso que se haga, ¿sí? No le pedimos. Simplemente es cierto que esto es touch, yo le toco y se va. Entonces, no le pedimos entonces que hagan todo este proceso, simplemente se le pide este orden total. Entonces, fíjense que ese es uno que se construye, el otro puede haber sido, en vez del B, el D o el F, y cada una que yo elija, cuando tengo varios elementos maximales, entonces voy construyendo varios órdenes totales. Eso es el algoritmo. Entonces, a partir de un orden parcial, quieren construir un orden total. Ellos dicen que lo puedo hacer, pero tengo que preservar ese orden parcial. ¿Qué significa eso? Fíjense que C precede, en este caso, fíjense, el A precede a D, acá está el A, está el D, se preserva, el A precede al B, se preserva, el A precede al F, se preserva, el C precede al E. Todos estos órdenes acá de precedencia se tienen que ver en su orden total, se tienen que respetar, por eso se elige siempre el elemento maximal. Bien, ese es el algoritmo de la clasificación topológica. Y ellos ahí, este ejercicio, este no es el ejercicio 2, este es el ejercicio, o es el 2, sí es el 2 donde tenemos los diagramas de Haas. En este dice, liste los elementos de la relación. ¿Quiénes son los elementos de la relación? Quiere que le den todos los pares, ¿sí? A R, a X, a Y, todos los pares. Bueno, eso lo hacen ustedes, yo no lo voy a hacer. El dígrafo también. A mí lo único que me interesa es la clasificación topológica. Entonces, ustedes acá, si tengo que hacer la clasificación topológica, yo le digo que tiene que ser elemento maximal. ¿Quiénes son los elementos maximales acá? Estoy hablando de este, ¿no? Queremos hacer la clasificación topológica. ¿Quiénes son los elementos maximales ahí? X y Z. X y Z, elementos maximales. Entonces yo dice que yo puedo elegir cualquiera. ¿A cuál vamos a elegir? ¿A X? Bueno, ustedes díganme, así vamos haciendo. X. Luego dice el algoritmo que yo elimino el X y la arista asociado con él. Entonces ahora, ¿quién me queda como elementos maximales? ¿Quién queda? Queda Y y Z. Y Z. ¿Cuál elegimos? Y. Y. Entonces el algoritmo ahora dice que yo voy eliminando eso. Ahora, ¿quién queda como elemento maximal? Z. ¿Quién más? Este también queda, fíjense. A y R. Ujú. ¿Sí? Bueno, ¿a quién elegimos? ¿A quién elegimos? Podemos elegir a R o a S. ¿A quién elegimos? Yo elijo Z. ¿Sí? Lo elijo a Z y elimino esto. Ahora, ¿qué elementos maximales me quedan? R, S y T. Sí, puede elegir cualquiera. ¿A quién elegimos? A R. A R. Elijo R entonces. Y ahora, ¿qué elementos maximales me quedan? Fíjense, le queda S, T, y acá tiene el A solito. El A también es un maximal. Bueno, está ahí. Maximal, minimal, cumple las dos definiciones. No hay nadie por arriba de él y no hay nadie por debajo de él. ¿Sí? Pero uno está acostumbrado más a eso. Fíjense, pueden elegir S. Después de S puedo elegir T. ¿Sí? Cumplo definición.
y después de eso puedo elegir el A, como quieran, y puedo elegir el B. Entonces ahí tienen, este es un orden total, pero puedo tener otros. Yo en vez de elegir aquí, puedo elegir I y me genero otro. En vez de elegir I, puedo elegir Z y me genero otro, así que puedo tener varios órdenes totales. El algoritmo es ese. Sí, en este caso en particular, usted tiene como elemento maximal P y Q. Yo puedo elegir cualquiera de los dos. Fíjense que si yo elijo P, entonces elijo este y elimino, ¿ves? En la próxima, el elemento maximal puede ser A y puede ser Q, ¿eh? El elemento maximal sería A y Q, lo que me queda. Entonces yo puedo elegir el A si quiero, entonces tacho este, y luego me queda como elemento maximal el Q. Entonces tengo acá el Q maximal, lo elegí, lo elimino acá. Ahora tengo como elemento maximal B y C. Entonces elijo B, luego elijo C, sí, elijo B, luego elijo C, ya elegí C, y ahora me queda X, sí, elijo cualquiera. Y ahí tengo un orden total, por la elección que yo hice. Puedo tener, en vez de elegir P, podría haber elegido este que que es un Q, y bueno, y comienzo y armo. Siempre lo que tengo que hacer es respetar que sea un elemento maximal, siempre tiene que ser maximal, para que se preserve el orden parcial. Siempre pedimos eso, las precedencias. Acá X precede a y X precede a P. X precede a y X precede a P, se cumple. Eso es lo que se pide. Bien, esa es la clasificación topológica. ¿Sí? Nosotros simplemente pedimos esto, el orden total, todo ese paso que se hace paso a paso, eso es para explicarle cómo lo vamos generando, ¿sí? Cómo lo vamos generando, que acá ahí se ve el orden total, cómo se va generando. Bien. Bueno, ¿qué más hay? ¿Eso es todo? ¿Látices? Bien. Y lo que sigue es el concepto de látices. A ver, ¿qué sería el ejercicio 6? El ejercicio 6, que es todo látiz. ¿Qué es una látice? Fíjense en acá la definición. Dice, una látiz o retículo, de acuerdo al libro, es un conjunto parcialmente ordenado en el que cada subconjunto, yo tomo subconjunto de dos elementos, y dice de L que conste de dos elementos, tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Así que sí o sí, yo tengo que aprender a encontrar la mínima cota superior y la máxima cota inferior, porque para que sea una látiz, yo al conjunto parcialmente ordenado tengo que hacerle todas las posibilidades de su conjunto de dos elementos y encontrarle mínima cota superior, máxima cota inferior. Es lo que dice esta definición o es lo que dice esta definición más corta. Entonces dice que el conjunto L es una látiz, el conjunto parcialmente ordenado es una látiz, y para todo XY que pertenece al conjunto existe la mínima cota superior del subconjunto XY y la máxima cota inferior. Entonces eso es lo que nosotros tenemos para que sea una látiz. Entonces, para no estar escribiendo mínima cota superior de X e Y, máxima cota inferior de X e Y, nosotros usamos esta notación. Para la mínima cota superior usamos el O y para la máxima cota inferior usamos el I. ¿Sí? Los conectores que ya conocemos de lógica, usamos entonces el O para la mínima cota superior, para arriba, y el I para abajo, máxima cota inferior. Bien, fíjense en acá, él dice que de cuántos son combinaciones con repetición de n elementos tomados a R, como nosotros tomamos de A2, sí, lo tomamos de A2, por eso es que esto nos da cuántas combinaciones tenemos que hacer. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aparte de llorar, es observar nuestro diagrama de Hash, que es obtenido después de un arduo trabajo, y tenemos que ver si son látices. Ellos dicen, para que sean látices,
yo tengo que tomar cualquier subconjunto de dos elementos y tiene que tener mínima cota superior, máxima cota inferior. Entonces, si yo tengo que demostrar que es una látiz y yo veo el diagrama de Haas, voy a ir para demostrar que eso no es, voy a ir a tomar pares de subconjunto donde yo vea que no se cumple. ¿Sí? Bien. Fíjense entonces, no, a ver, disculpen acá a ver si es que no tiene nada, ¿cierto? Que te resumir. Bien, entonces ustedes tienen que observar, ahí en la teoría, la teoría más completa, nosotros comenzamos con un elemento de este tipo, ¿eh? Un elemento de este tipo que tiene el elemento 1 y el elemento 2, ¿sí? Y acá, como hay combinaciones con repetición de dos elementos tomados de A2, entonces hacemos todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y después tomamos este elemento de 4 elementos, en este caso el 1, el 2, el 3 y el 4, pongámosle. Era combinaciones con repetición, era, ¿no? Así, de N en R. Y pasa a ser combinaciones simples de N más R menos 1 en R. Uy, si no me olvidé, a ver. N más R menos 1 en R, sí, está bien, perfecto. Bien, entonces quiere decir acá si R es igual a 2, porque lo tomo de A2, y el N, ¿cuántos elementos tengo? 4. Tengo entonces combinaciones de 4 R2 en 5, 4 más 2, 6, menos 1, 5, y en 2. De 5 en 2, si la calculo, para ¿cuánto me quedaría? 5 factorial, 2 factorial, y hay que mal, 5 menos 2, 3 factorial, n menos r, y luego 2 factorial. Entonces me queda 4 por 5, este se va con este, me queda 10. 10. ¿Está bien? Combinación de 5 en 2 es 10. Simplemente dice 5 factorial, 5 menos 2, 3 factorial, 2 factorial. Entonces al 5 lo reduzco, lo multiplico por 4 por 3 factorial. Me va 5 a 4, 22, 10. Bien. Quiere decir que hay 10 maneras que tengo yo de tomar estos elementos para demostrar que sea una látiz. ¿Sí? Esta simplecita porque siempre, fíjense, yo tengo como subconjunto, ven las caras de esta, tengo subconjunto, siempre ven. Entonces, para ahorrar un poco el trabajo. Entonces, tengo 10 maneras de tomarlo de A2. Entonces, ¿cuál sería una? El 1 con el 1, ¿sí? El 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, pues se pueden repetir porque es con repetición 4 con 4 y pongo 3, ¿sí? Esas serían, y me quedarían otras 6, fíjense. Bueno, esta seguro que me va a dar. Cuando busque la mínima cota superior, máxima cota inferior, si yo busco del 1 con el 1, ¿qué es igual? La mínima cota superior del 1 con el 1, ¿qué sería? ¿Qué me da como resultado? ¿Qué me El da como 1. resultado? El 1. Si tengo un solo elemento, ¿qué me va a dar como resultado? El mismo elemento. Fíjense, esta le digo que va a dar, ¿por qué? Porque el mismo elemento, porque es con repetición, se pueden repetir los elementos, se pueden repetir, por eso lo tomo así. Este me da 1, este me da 2, me da 3, me da 4, me da 1, me da 2, me da 3, me da 4, por eso le decía que esto se va a cumplir. Entonces, ¿cuál es lo que me falta? Estas son las 4, son 10, dice, estas son 4. Entonces, ¿qué me falta? Me faltaría hacer el 1 con quién, con el 2, el 1 con quién, con el 3, el 1 con quién, con el 1, 2, 3, con el 4. Entonces, si busco la mínima cota superior entre el 1 y el 2, ¿quién sería?
1 y 2, mínima cota superior, ¿quién sería? De acá estoy El hablando, ¿no? 2. Sería el 2. El 1 y el 3, ¿quién sería mínima cota superior? El 3. Y el 1 y 4, mínima cota superior, El 4. el 4. Luego tengo que buscar la máxima cota inferior entre el 1 y el 2, ¿quién sería? Máxima cota inferior, dijo. Sí, máxima cota inferior, sí. El 1. El 1, ¿sí? Y el 1 a 3, ¿quién sería? También el 1. El 1. Y el 1 a 4, el 1, ¿sí? Estamos trabajando con este diagrama de Haas, ¿sí? Más simplificado, fíjense, este tiene 4 elementos, miren lo que tenemos nosotros, Mayorabe. Entonces, en la teoría nosotros damos primero con 2 elementos que nos da 8 posibilidades y este que nos da 10 posibilidades, 8, ¿no? ¿Sí? Entonces acá estoy haciendo el 1 con el 2, el 1 con el 3. ¿Por qué tomo este? Porque si ustedes observan, este diagrafo es igual a este, las caras son igual a esto. Piensen, cuando tengo 4 elementos, este es igual, este es igual. Si yo demuestro que este es un látiz, los subconjuntos de estos van a ser látiz y todo va a ser látiz. Por eso es lo que estamos haciendo esta demostración. Entonces, ya tomé 4 elementos acá, me quedan 6. Acá estoy tomando 1, 2, 3, me quedarían 3 más. ¿Cuáles serían lo que nos falta? Me falta el 2 con el 3. Si busco la mínima cota superior, ¿cuál sería? El 2 y el 3, ¿cuál sería la mínima cota superior? Y después sería el 2, 4, ¿no? El 3. El 2 y el 3, fíjense, miren, ¿cómo puede ser que se olviden tan rápido? El 2 No, y el 3, mínima cota superior. Yo no rayo, pues si no rayo todo, pero ¿quién sería la mínima cota superior? no tiene. El 4. El 0 lo vamos a poner en el parcial. Sí, el 4. ¿Y la máxima cota inferior quién sería? Uno. El 1. Ahora hago el 2 con el 4. El 2 y 4 tomaría este subconjunto. ¿Quién sería la mínima cota superior? Tres, cuatro, tres. ¿Quién sería la mínima cota superior si tengo el 2 y el 4? Es el subconjunto que estoy estudiando. ¿Quién sería? El 4. Sería el 4. Y la máxima cota inferior, ¿quién sería? 2. Sería el 2. Bueno, ahora vamos a tomar el subconjunto 3, 4. Este. Mínima cota superior, ¿quién sería? 4. 4. Máxima cota inferior, El 3. el 3. Bien, ahí entonces ellos dicen que tenemos 10 pares para tomar, nosotros lo tomamos. Acá tomamos el par consigo mismo, era 1, 2, 3, 4, y luego tomé el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, son 7, luego tomé el 2 con 3, 8, 9 y 10.
Tengo que hacer esas 10 demostraciones para decir que este diagrama, que este conjunto parcialmente ordenado, es una látiz. Es una látiz, significa entonces que ha cumplido la condición. ¿Por qué lo hacemos con ese chiquitito? Porque le decía que este subconjunto tiene la misma estructura, nada más que acá tiene B, D, F y E, está rotulado de otra manera, acá también está presente, si ustedes observan, acá también está presente, todo esto subconjuntos, fíjense, tiene 4 elementos, yo demostré para 4, quiere decir que si este es látiz, todas estas partes son látiz, y entonces todo va a ser una látiz. Y acá, fíjense que acá también está presente, en esta parte está presente, ¿dónde más está presente? Acá está presente, acá, ¿sí? Entonces, por eso es que lo demostramos. Y acá, fíjense, en las caras de esto también, todas las caras son de 4, entonces, eso es para que ustedes vean. Entonces, cuando ustedes tienen que decirme si eso no es una látiz, entonces donde esté este subconjunto, ya está demostrado que es una látiz, ¿sí? Ahí lo demostramos. Bueno, ¿cómo hago yo para demostrar si un conjunto parcialmente ordenado es o no es una látiz? Fíjense, yo voy a ir donde la definición falle. Si yo tomo este elemento, el A con el C, ¿cuál sería la mínima cuota superior ahí? Entonces, A y C, ¿cuál sería la mínima cuota superior? ¿Y cuál sería la máxima cuota inferior? Ay, fíjense, mínima cuota superior, ¿sí? Mínima cuota superior es del A y el C. ¿Quién se encuentra por arriba del A y C que cumpla la definición? ¿Qué elemento? F, ¿Quién? No le escuché, perdón. F, A ver, dígame despacito para que lo escuche, pues no F, entiendo. profe. F. No sé qué decía él. ¿El fe? ¿Decía el fe? Bien, es el F, ¿sí? La letra F. Y si busco la máxima cota inferior, No tiene. no tiene. Entonces ahí me falla la definición, dice que para todo su conjunto de 2 elementos, ¿sí? Entonces, ahí yo digo entonces que ese conjunto parcialmente ordenado no es una látiz porque este para acá y se lo coloco, no cumple la definición. Entonces este no es látiz, ¿sí? Esto no es látiz, ¿sí? No es una látiz, porque ahí dice clarito que todos tienen que cumplir la definición. ¿Dónde más podemos observar? Acá yo les decía que este conjunto parcialmente ordenado, las caras de esta cajita le llamamos a nosotros, todas tienen esta configuración y hemos demostrado, fíjense, para esta configuración que es una látiz. Entonces, si esto yo tomo el elemento 0, 2, 3 y 6, voy a demostrar 10, tengo 10 posibilidades que se cumplen, acá voy a tener otra. Entonces acá cuando ustedes tienen un diagrama de hash de este tipo, dan 3, 4 ejemplos y ya está. Y dicen es una látiz. Si ustedes tienen un diagrama de este tipo, fíjense que es un conjunto totalmente ordenado. Es un conjunto totalmente ordenado. Cuando ustedes, por ejemplo, si hacemos el 6 con el 5, mínima cota superior, ¿quién sería? Si tú muestres su conjunto. Mínima cota superior, ¿quién sería? ¿Quién sería? Tomo el 5 y el 6. Mínima cota superior, ¿quién sería? ¿Quién es la mínima cota superior? El 5. El El 5, profe. 5. ¿Y la máxima cota inferior quién es? El 6.
el 6. Y así, si yo, fíjense, tomo cualquier elemento acá, cualquier elemento, si tomo después este, si después tomo este, si después tomo este, si después tomo este, van a encontrar que todo tiene mínima cota superior, máxima cota inferior. ¿Sí? Todo van a tener. Entonces, hacen unos ejemplos. ¿Por qué? Porque va a ser así. Porque yo no lo demostré. Ve acá está, ¿ve? Yo acá tenía 1, 1, 2, 2. Después el 1 con el 2 con el 1, que es lo mismo. Entonces demostramos que es látiz. Y acá todas estas sublátiz van a ser látiz. Entonces, una estructura de este tipo va a ser una látiz. Hacen ejemplos ustedes y es una látiz. Luego, vamos a tener por ejemplo, si yo quiero ver si me preguntan si esto es una látiz, yo voy a tomar estos elementos. Fíjense, el 7 y el 4. Si yo busco la mínima cota superior entre el 7 y el 4, ¿qué me van a decir? ¿Cuál es la mínima cota superior? Entre el 7 y el 4, mínima cota superior, ¿qué va a pasar? ¿Tiene mínima cota superior? Simplemente hay que acordarse de la definición. Una cota superior es aquel que se encuentre por encima, ¿sí?, de los elementos que yo estoy tomando. Fíjense, que el 4 y el 7, ¿qué son? De todo lo que estudiamos. ¿Elementos maximales son? Son elementos maximales. Si ustedes observan, el 4 y el 7 son elementos maximales. Si yo lo tomo a los dos y le pregunto, ¿tiene mínima cota superior? Incluso cota superior nomás, no hay ningún elemento que se encuentre por encima de ello como para encontrar que sea una cota superior. Entonces no existe, ¿sí? No tiene. Ahí nomás ya le falla la definición. Si le busco la máxima cota inferior, si ustedes observan, va a ser 1, pero arriba no hay. Entonces no cumple definición, tampoco es látiz. Esta tampoco es látiz. Y esta, fíjense, si yo tomo estos elementos ahí, le busco la mínima cota superior, no tienen. Esta tampoco es látiz. Y acá también, si ustedes toman estos dos elementos, le buscan la mínima cota superior, no tiene, no es látiz. Y así, yo tomo estos elementos, le busco la máxima cota inferior, no tiene, no es látiz. Y acá le pasa exactamente lo mismo, así que tiene que, esta no es látiz, esta no es látiz, esta no es látiz, porque otros van a cumplir, pero acá no se va a cumplir. Entonces ustedes tienen que observar eso para ver si eso no es una látiz. Sí, las demás son látiz, ¿sí? Esta es látiz, esta es látiz, esta es látiz, esta es, y hasta estudié la neta y pensé que no. ¿Cuál es el concepto de látiz? Bueno, hasta acá llegamos, pues son las 2:30. Bueno, estudien un poco, hagan los ejercicios porque el lunes vamos a hacer ejercicio, ¿no? Pues si no, dicen, yo no fui profe, bueno, entonces yo no voy a volver a repetir todo porque necesitamos terminar el práctico, este es muy importante, porque esa es la conclusión. Fíjense que hay que aprender, hagan lo de las cotas. Tenemos que saber encontrar cota inferior, cota superior, mínima cota superior, para poder ver si es una látiz, porque después lo que sigue es estudiar la látiz. Entonces yo tengo que primero llegar a decir, ¿es látiz, no es látiz? Para después que me van a preguntar todo lo que me pueden preguntar sobre una látiz. ¿Sí? Así que traten de llegar a hacer los ejercicios hasta acá y así podemos concluir el lunes.